Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Y vimos como después de que se separa Lot de Abraham, Lot se va para Sodoma. Me voy a hacer de alta tecnología. Aquí, ¿alcanzan a ver este mapa? ¿Sí? Ok, entonces, este es el mapa cuando Abraham salió, ¿verdad? Ahora regresó y está por ahí. Ahora, es que no quiero pararme ahí. Entonces, Abraham está por aquí. Por aquí está Hebrón, aquí está Hebrón. Y... sorry yo. Hebrón está ahí. Entonces, cuando Egipto está aquí y regresó para allá, y regresó hasta Betel ahí, que Betel en realidad está ahí, pero después que se dividió, Lot se fue en dirección hacia esta dirección. Algunos dicen que en este tiempo el mar muerto no existía, que el mar muerto estaba Sodoma y Gomorra. Entonces por eso que Abraham fue poniendo sus tiendas hasta ahí, más o menos por ahí, por Hebrón, y Lot se fue hacia acá, hacia Sodoma y Gomorra. Ahora, es una opinión, ¿verdad? La Biblia no podemos decir, algunos dicen que no existía, ¿verdad? Todo alrededor del Mar Muerto, todo esto alrededor del Mar Muerto es puro desierto, puro desierto. Ustedes que fueron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para mí fue algo tan impresionante como si alguien hubiera quemado esa tierra del desierto. Cuando íbamos a la par del Mar Muerto, todo alrededor, el autobús corrió como 40 minutos, algo así, más o menos, y todo no había ni una hojita verde. Estaba todo como si alguien hubiera quemado así por mucho tiempo la tierra. Estaba bien, pero bien árida, ¿verdad? Bien, pero por mucho tiempo. Entonces, ahora, dicen algunos que tal vez no existía en ese tiempo, que ahí estaba Sodoma y Gomorra. Se llama el Mar Salado, ¿verdad? Donde la mujer de Lot se convirtió en sal. Pero bueno, entonces Abraham se va hasta ahí y Lot se va al otro lado, hacia el área del Mar Muerto. Y dice que fue, o donde quiera que fue Abraham, fue y puso, y luego dice el versículo 18, y edificó ahí un altar a Jehová. Donde quiera que iba Abraham, edificaba un altar, o sea, se comunicaba con Dios. Donde quiera que fue, ¿verdad? Fue antes el primero, fue arriba, y cuando regresó igual de Egipto, mantuvo esa relación con Dios. Y ahora va a este lugar y otra vez tiene esa relación con Dios, como que había extrañado y ahora la tiene otra vez y hace ese altar y sigue, donde quiera que va, sigue comunicándose con Dios. Lo contrario con Lot, ¿verdad? Entonces, hermano, es importante, ¿verdad? Donde quiera es tener nuestra relación con Dios siempre, ¿verdad? No importa que vayamos de vacaciones. Hay gente que se va de vacaciones y se va de vacaciones de Dios también. No va a ninguna iglesia, no hace planes de ir a una iglesia, ¿verdad? Ahora yo pienso que está mal, ¿verdad? Si de por sí vamos un domingo a la iglesia, apenas agarramos suficiente para sobrevivir el lunes y martes, ahora irse 2, 3 semanas, un mes, no sé, o el tiempo que sea, y no ir a la iglesia, ¿verdad? No entiendo, ¿verdad? El Espíritu Santo, si mora en el creyente, va a querer ir a la iglesia, no importa dónde esté. Así estaba Abraham, fue donde quiera que iba, tenía esa relación, quería tener esa comunión con Dios. Entonces, no importa, nosotros siempre que fuimos de vacaciones, siempre fuimos a iglesias. Y por eso conocemos muchas iglesias, donde quiera que íbamos a iglesias. Pero bueno, Abraham viene y sigue esa relación con Dios. Estoy diciendo esto con un propósito porque más adelante lo vamos a ver. Entonces ahora Lot se fue a otro lado, que fue poniendo, la Biblia dice, sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y en vez de poner una relación con Dios,
se va alejando más y más al mundo, ¿verdad? Más y más a lo carnal, y llega hasta Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Ese va a ser el proceso. Cuando alguien se va al pecado, va a dejar comunión con Dios, ¿verdad? Va a empezar a faltar a la iglesia aquí, ahí, y después, los domingos en la noche ya no voy, después los miércoles ya no voy, después una vez al mes voy al domingo, ¿verdad? Y después, ¿escuchaste? Esta persona cayó en pecado. No cayó en pecado, fue despacito yéndose al pecado, ¿verdad? Porque no hizo lo que Abraham hizo, tenía una comunión con Dios. Y ese es el mismo paso hacia irse al pecado. Usted y yo no somos la excepción. Ese es el mismo paso. El resultado va a ser llegar a Sodoma, como hizo Lot. A lo contrario de Abraham, mantuvo su relación con Dios. Lot se fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Llegó de tal manera que no solamente cayó en un lugar donde no debería de estar, sino que después tiene hijos de sus propias hijas, ¿verdad? Wow, y todos diríamos, pero ¿qué le pasó a Lot? Si era el sobrino de Abraham, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Lot? Lo mismo que le va a pasar a todos los demás. Cuando dejamos eso, cuando no mantenemos esa comunión con Dios y empezamos a faltar un servicio, otro servicio, y ya no es muy importante la iglesia. Así es. Ya, así es. ¿Me está hablando? Sí, le estoy hablando a todos. Porque ninguno de nosotros estamos exentos a eso. 14, Génesis 14. Aconteció en los días de estos hombres, ya no quiero leerlos, estos reyes, 5 reyes vinieron contra 4 reyes, y ahora en Génesis, ¿verdad? Ya vimos que es el libro de las primeras cosas, el libro de las primeras cosas mencionadas. Tal vez ahorita nosotros las leemos y no son primeras porque ya las hemos escuchado, ¿verdad? Pero aquí son primeras cosas que nunca habían pasado y ahora están pasando. Y Dios la pone en su libro. Es la primera vez que se mencionan. Hasta aquí han pasado, hasta el capítulo 14 o esos tiempos más o menos, han pasado aproximadamente 375 años después del diluvio, hasta este tiempo de Abraham, más o menos. Son muchos años, ¿verdad? Son 370, aproximadamente 375. Entonces, naciones ya se formaron. En el capítulo 12 menciona que Abraham se fue a Egipto, menciona una nación, ¿verdad? Un país, Egipto. Entonces dije, ya se han formado naciones, ya se han formado ciudades, se han formado reyes, o han llegado se menciona reyes, ¿verdad? Bueno, ahorita menciona reyes por primera vez, y se han formado, ahora tienen reinos, y en medio de todas estas naciones que ya se formaron, tienen reyes. Egipto tiene un faraón, ¿verdad? Y estos reyes son reyes de esos lugares. Ahora, en medio de todas estas gentes, y en medio de todas estas pueblos, reyes, naciones, que la mayoría, o si no todos, estaban muy paganas, estaban muy mal. Entonces, en medio de todos estos pueblos, Dios está cuidando y preservando a Abraham. Está cuidando a Abraham. Y lo vemos porque Abraham, la relación que tenía con Dios, ¿verdad? Dios lo está cuidando, Dios lo está preservando, ¿verdad? Su matrimonio, porque no tiene hijo. Porque de Abraham, va a sacar que hoy en día conocemos como Israel. De ahí, de Abraham. Y Dios va a sacar su pueblo, de su descendencia de Abraham. Dios quiere sacar una descendencia de él, de Dios, un pueblo de Dios, una nación de Dios. Y Abraham, no es pueblo, no es nación, es una persona, es un individuo ahorita aquí. No es una nación como ya mencionan otras naciones, pero es un individuo, es una persona. Y Dios quiere usar a Abraham y a su esposa para sacar de ahí su pueblo de Dios, o sea, el pueblo cristiano o el pueblo creyente.
¿verdad? Que hoy en día una vez más conocemos como Israel. Y en medio de todo de todas estas personas, Dios lo está cuidando, porque Dios ya va a sacar de ahí gente de Dios, el pueblo de Dios. Y hermanos, hermanas, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. En medio de este mundo tan perverso y maligno, Dios quiere preservar una descendencia cristiana suya. Yes, amén. Gloria a Dios que llegó el día que rompió la cadena de ignorancia en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios por ese bendito día. Pero Dios no quiere nomás que se quede ahí, ¿verdad? Que se acabe ahí. Dios quiere seguir, y en medio de todo la incredulidad y el ateísmo y otras religiones falsas, Dios quiere mantener un cristianismo en usted, una descendencia suya, que pueda llamarse pueblo de Dios, cristianos, gente de Dios. Sí, en cada uno de nosotros. Yes, amén. Así como Dios lo guardó a Abraham en medio de toda esa gente perversa, Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Amén. Todavía Dios tiene el poder, todavía Dios, tenemos las mismas promesas que tuvo Abraham, tenemos el mismo Dios y podemos ser esos cristianos en medio de esta gente. Ahora, Dios quiere usar a usted, Dios quiere usarle a mí para eso, para tener un cristianismo que siga. Y Dios estaba cuidando de Abraham para eso. Ahora, entonces, hoy nos damos cuenta que el plan que Dios tenía para Abraham, para Israel, ¿verdad? Israel fue declarado nación en 1948, mayo, si bien estoy yendo de mayo 14, 1948, las Naciones Unidas fue declarada nación por primera vez, Israel, que hoy en día dije en 1948. O sea, probablemente es el último país, pero Dios cumplió con su promesa a Abraham. Amén. Dios lo cumplió, Dios lo cuidó. Entonces ahora aquí en el capítulo 14 encontramos aquí por la primera vez mencionada guerra, ¿verdad? Guerra. Y donde hay gente, ¿verdad? Humana, siempre va a haber guerra. Ahora 4 naciones dice contra 5. Ahora es interesante que Dios en su palabra no menciona cómo es que alguien llegó a ser rey. 5 reyes en contra de uno. No habla de esos reyes, ¿verdad? Pero sí menciona a los reyes, que ya están los reyes. Ahora, eso, el título rey fue instituido por el mundo, por el humano, ¿verdad? El humano hizo, el título rey por superioridad, o por un puesto, por querer superior, por querer ser alguien de alta clase. Y es un título de superioridad donde el rey los reyes dictaban al pueblo cómo debería hacerse, qué debería hacer, cómo deberían vivir y gobernaba sobre la gente. Y aquí en el versículo 4 dice 12 años habían servido que Dorlaomer y habían servido y en el 13º se rebelaron. Esa era la razón, ¿verdad? El humano instituyó el rey porque era un título de superioridad, y ahí encontramos, ¿verdad? Que estaban gobernando, estaban manipulando, no sé, oprimiendo a todas estas personas porque ellos eran reyes. Ahora, el rey decía, y el rey era la última autoridad, y por lo tanto se convertía en un dictador, ¿verdad? O un opresor, o un dueño, y ellos eran la última autoridad. Ahora, Dios es la última autoridad, hermanos. Dios es la última autoridad. Amén. Biden no es. Si gana Trump, que espero que gane, no es la última autoridad. Yo sé que me van a odiar todos los hispanos después, pero bueno, qué bueno que no estamos en YouTube. Pero lo que estoy diciendo, hermano, los reyes no son la última autoridad. El mismo Pablo dijo, Pablo enseñó que debemos de guardar todas las leyes que están puestas porque por Dios han sido establecidas. Amén. Pero la última autoridad es Dios, no es el rey, no es el presidente, es Dios, ¿verdad? Y el rey se instituyó por el humano, otra vez porque era un puesto superior.
Entonces, para el cristiano, Dios es la última autoridad, no es el gobierno. Ahora, si no estoy diciendo que nos rebelemos contra el gobierno, estoy diciendo que si el gobierno pone algo en contra de Dios, Dios todavía debemos obedecer a Dios antes que al hombre. En Hechos capítulo 4, cuando los trajeron, el gobierno dijo, hey, ¿sabes que te prohibimos que vuelvas a hablar de eso? Y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. Entonces, Dios es la última autoridad para los cristianos. No sé por qué me fui tan lejos. Ahora, entonces Dios permitió reyes en Israel, porque hay hasta 2 libros de reyes. ¿Saben por qué permitió Dios reyes? Por petición del pueblo. ¿Se acuerdan? Y su pastor se enojó con ellos, hasta lloró. Y se enojó. Y Dios le dijo a Samuel, hey, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Porque dijo, yo quiero ser rey, Dios quiere ser el rey de nuestras vidas. Y dijo, pero vamos a darles el rey que quiera, ¿verdad? Y les dijo lo que le iban a hacer. Una vez más, fue el pueblo, porque él lo pidió y Dios le molestó mucho acerca de eso, porque querían ser como el mundo. El cristiano no debe ser como el mundo, Dios debe ser el rey. Ahora, entonces encuentran estos reyes, 4 reyes, habían servido de esclavos, habían sido esclavos, habían sido oprimidos. Y dice la Biblia, en 12 años habían estado bajo la mano de este hombre, vamos a nombrarlo Laomer, para no decir todo el nombre. Entonces, y llega la primera guerra mencionada aquí, o la primera vez mencionada la guerra en la Biblia, entre todas estas razas humanas que ya están establecidas, o una vez más, aproximadamente más de 370 años. Ahora, ¿cuál fue la razón que hubo guerra? ¿Qué causó la guerra? Es la misma razón que causa todas las guerras, todos los pleitos, todas las peleas entre la gente, una superioridad. Quiere alguien ser superior, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el hogar. Es superioridad, el orgullo nos quiere bajar, el ego nos quiere bajar, yo tengo la razón, yo soy superior, yo no me equivoco, etc. ¿verdad? Ahora, porque uno quiere ser superior. Entonces aquí el versículo 4 nos dice que en el año 13, dice, 12 años sirvieron, y en el 13º, en el 13 año, se rebelaron. Una vez más, se menciona la primera vez una rebeldía, y luego menciona el año 13. Ahora, el número 13 es un número que representa rebeldía. Y voy a mencionar esto, ¿verdad? Porque no porque hay una superstición. Saben que aquí en Estados Unidos hay un Friday the 13th que está bien malo, ¿verdad? Que todo pasa y que hay brujas y que hay... Ahora, pero sí, el número 13 tiene algo, un significado, y tiene un significado de rebeldía, o representa rebeldía, se puede decir. Dice, en el año 13, en el 13º, se rebelaron. Y está curioso, que en el año 13. Y si hacemos un estudio a través de la Biblia, encontramos el significado del número 13, que es eso, es de rebeldía, es de agresión, es de faltarle a la autoridad, es de no querer obedecer. Y podemos ver lo que pasa en ese día, en el día 13. El día 13, una vez más, es número de rebeldía. Ahora, números representan algo en la Biblia. Ya vimos, ¿verdad? El número 6 es un número de hombre, el número 7 es un número, representa la perfección de Dios, representa a Dios. O sea, tienen significado. Y este número 13 igual tiene significado. Ahora, entonces, es rebeldía o mala acción. Y en los jóvenes, cuando llegan a la edad de 13 años, o sea, otra vez no quiero decir todos los jóvenes, pero a la edad de 13 años, algo cambia, ¿verdad? Empieza una rebeldía, empieza a esconderse de los padres, empiezan a rebelarse en contra de las autoridades.
Es algo cuando algo cambia en el 13, siempre. Una vez más, no es en todos, pero sí en muchos jóvenes, o más bien en ese año, llega ese tiempo donde algo cambia, empiezan, decía mi mamá, a rezongar, cuando antes no rezongaban, ¿verdad? Y empieza todo eso. Entonces hay un significado en el número 13. Por eso es importante tener a los hijos en la iglesia, especialmente a esa edad. Mucha gente, cuando sus hijos están chicos, están chiquitos, no quieren ir a la iglesia. No, es muy temprano, ¿verdad? Los niños no se quieren levantar, ¿verdad? Y cuando ya tienen 13, viene, entonces esa rebeldía se empieza a sellar. Y ahora sí hay que llevar al junior a la iglesia, ¿verdad? Ahora sí hay que correr a la iglesia. Es antes de que llegue esa edad, se debe ir a la iglesia. Y podemos verlo en muchos jóvenes a esas edades, especialmente de 10 a 15 años. Debería estar siempre, pero siempre en la iglesia, no faltar ni un servicio, ¿verdad? Porque viene ese número, viene esa edad que representa eso. Y puede que el diablo se aproveche para eso, para meter rebeldía cuando algo se falte en cierto servicio, cierta cosa que Dios quiere que esté. Amén. Así es, hermano. Esa es la edad donde el diablo se va a aprovechar. Ahora, mire, si van conmigo al libro de Esther, por favor, Esther capítulo 3. Esther capítulo 3. Entonces, aquí, en Génesis 14 se oye por primera vez y aparece por primera vez la rebeldía en el versículo día 3, en el número 13. Hay una creencia, ¿verdad? Y hay una superstición del día 13. Hasta el mundo tiene eso claro, el día 13. Dicen del viernes 13, ¿verdad? Y otros países usan otro día, ¿verdad? Creo que en México es martes 13, ¿verdad? Y en el martes 13 mucha gente no va a trabajar, mucha gente, cosas pasan, aquí el viernes 13, ¿verdad? Ahora, son supersticiones, vamos a decir, pero tienen un significado, el 13. Cosas malas pasan, dice el viernes 13, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que si van a Chicago y van a esos edificios grandísimos, algunos edificios no tienen, en el elevador no tienen el número 13. ¿Se ha notado eso? ¿Ha notado eso? Por eso mismo. Dije, hasta el mundo está consciente del número 13, del 13, que hay, es un número que no está bueno. Es un número de rebeldía. Y una vez más, la próxima vez que vayan al Sears Tower, vean ahí el número 13. En serio, hay muchos edificios, no sé todos, pero muchos. Yo he entrado a algunos y no tienen el número 13. El elevador tiene del 12, va al 14. Ahora, están ahí, ¿verdad? En Nehemías. No, está cerquita en Nehemías también. 3, dije 3. 3. Versículo 12. Ustedes saben la historia aquí, ¿verdad? Se encuentra el pueblo judío bajo el imperio de Artajerjes, y está aquí Amán, que quiere destruir al pueblo judío. Versículo 12. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Amán dice al rey, te voy a dar 1000 libras de plata para que me dejes destruir este pueblo. Algo así, ¿verdad? El versículo, ¿cuál es el versículo? Pero bueno, no quiero leer mucho el versículo 12. Dice, entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero al día, ¿cuál? 13, el mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia, según su escritura,
y a cada pueblo según su lengua, el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes, del 10º, que es el mes de Adar y de poseerse sus bienes. Entonces se encuentra otra vez, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? Entonces hay algo en ese número, ¿verdad? Donde el día 13 Amán, que quiere destruir al pueblo judío, lo trama todo y se hace en el día 13. Y dice que en el día 13 se ejecute ese plan. Si van conmigo al capítulo 8, por favor, capítulo 8. Versículo 12. Aquí ha pasado ya el tiempo, ¿verdad? Se han volteado vamos a decir, los papeles. Capítulo 8, versículo 12. Dice, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes décimo, en el día 13 del mes décimo, que es el mes de Adar. Capítulo 9, por favor, versículo 1. En el mes décimo, que es el mes de Adar, ¿a los cuántos días? A los 13 días del mismo, cuando debían ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían, etcétera, etcétera. Ustedes saben la historia, ¿eh? Entonces, el diablo, Naamán, el diablo y Naamán traman ese día, el 13, exterminar, matar, destruir al pueblo judío. Y luego Dios interviene porque Mardoqueo y su sobrina o su prima ayunan y oran y Dios voltea a eso y Dios los libra. Entonces Dios es más poderoso que el enemigo, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo el viernes 3 para que todos salgamos de aquí, uy, es que sí, de veras. No, Dios, tenemos un Dios que es más poderoso que el enemigo, ya ahí lo demostró aquí en lo que estoy diciendo es que necesitamos ver nomás ese número, porque sí es un número de rebeldía, pero no tenemos que estar bajo ese temor o vivir con temor, estar atados al resultado del número 13, ¿verdad? Porque Dios es más poderoso que nuestro Dios. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a regresar a Génesis 14. Entonces, el número 13 llega a la rebeldía o primera guerra en el número 13. Entonces dice el versículo 5, y en el año 14, en el cuarto año, se rebelaron estas personas, y los reyes que estaban de su parte derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los husitas en An y a los emitas en Sabe Keratarim. Ahora, entonces, miren, nomás, esta es la historia, ¿verdad? Este es Israel, y yo sinceramente creo que, o sea, esta parte de aquí es todo este mapa, ¿verdad? Todo esto. Ahí está el mar muerto. Todo esto es Israel. Yo sinceramente creo que toda esta sección aquí era el jardín de Edén. Todo esto. Porque menciona los lugares, y aquí está el río Éufrates. Y en el capítulo 1 o 2 en el capítulo 1, Génesis 2, habla del huerto de Edén y menciona ese río, ¿verdad? Entonces yo sinceramente creo que eso es porque hay varios lugares ahí. Ahora, entonces, ahorita fue después del diluvio, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Génesis 6, cuando los hijos de Dios, los ángeles caídos, se mezclaron con las hijas de los hombres? Entonces yo creo que estaban todos por aquí.
cuando viene el diluvio y termina el diluvio, el arca de Noé cae ahí. Ahí está el monte Ararat. Ahí. Y luego de ahí se viene a Nínive, construye Nínive, la torre de Babel, etcétera, etcétera. Todo está ahí aquí. ¿Okay? Entonces, dice la Biblia que menciona estas partes, y una de ellas menciona al versículo Refaítas Astarot. Astarot está aquí. Está por aquí. No está ahí en el mapa, pero está por aquí. Entonces, Abraham está aquí, ¿verdad? Por aquí. Entonces, la guerra esta se desata aquí. Toda esta guerra que estamos hablando, aquí está el valle de Sidim, aquí está Moab, todo este lugar. Aquí está la guerra de la que estamos hablando. Noten el versículo, dice el versículo 5, dice la última parte, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe que era Harim. Si van conmigo a Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio 2. No, antes de ir a Deuteronomio vamos a ir a Génesis 6. Génesis 6. Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde antigüedad fueron varones de renombre. Ok, ahora vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo, no perdieron Génesis 3, 14, ¿eh? Deuteronomio 2. Yo sé que esto se va a hacer medio aburrido para alguien, pero la próxima vez que lea la Biblia y mencione su lugar, ya ve más o menos de lo que está hablando, ¿eh? ¿Dónde? Y hermano mío, cuando nosotros hablamos con los mormones, los mormones dicen que nuestra creencia, nuestra Biblia no sobrevivió, que ellos son los santos de los últimos días, por eso se llama así la iglesia de los mormones. Ellos dicen que lo que Cristo instituyó no sobrevivió, que después el ángel Moroni le enseñó a José Smith dónde estaban esas placas, ¿verdad?, que Dios había escrito, y ellos son la verdadera iglesia, ¿verdad? Y luego mencionan lugares donde existieron, pero no hay mapa de esos lugares donde hayan existido. Nosotros sí. Nosotros tenemos los mapas, tenemos los lugares mencionados en la Biblia que hoy en día existen, ¿verdad? Esa es una de las razones. Deuteronomio está en Deuteronomio 2, versículo 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab. Ahora, antes de leerla, aquí está Israel yendo a la tierra prometida, ¿verdad? Vienen de Egipto, ¿verdad? Estaban aquí, salieron y van a la tierra. Esta es la tierra prometida, que yo creo era el jardín de Edén. Entonces vienen y vienen a la tierra, salieron de aquí y van para allá. Y luego dice, cuando van en medio desierto o en Monte Sinaí, Dios les da todas las leyes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego, cuando antes de entrar a la tierra prometida, está aquí Moisés, dándoles otra vez, repitiéndoles la ley. Y les dice, versículo 9, y Jehová me dijo, no molestes a Moab. ¿Dónde está Moab? Aquí. Ellos venían de por aquí. Ahí está Moab. ¿Saben quiénes eran los moabitas? ¿Hijos de quién? ¿Alguien? De Lot. Eran hijos de Lot, o de la hija de Lot. Dice, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Or por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes que existiera Moab. Los emitas vivían ahí.
¿verdad? Dice, los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban, ¿cómo? Emitas. Entonces, una vez más, esto es más de 450 años que está yendo Israel allá. Ahora vamos a regresar a Génesis. En Génesis todavía no existe Moab, todavía no existe Amalek, todavía no existe Seir. Es ahí mismo el lugar, ¿verdad? Entonces dice que ahí vinieron los reyes que venían de aquí, de esta área, los 5 reyes contra los 4 reyes de aquí, y aquí estaban los emitas. ¿Quiénes eran los emitas? Eran los gigantes, los descendientes de Anac. ¿Quién eran esos los gigantes descendientes de Anac? Eran los del capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? En el huerto antes del diluvio, ¿verdad? Génesis, ¿están ahí? Génesis 14, versículo. Entonces dice, vinieron ahí y se encuentran. Mi punto es que estaban ahí los semitas, ¿verdad? Que dice, ellos eran descendientes de los gigantes. O sea, entonces comprueba que aquí era el jardín de Edén, ¿verdad? Porque Génesis 6 era ahí. O más bien habla Génesis 6 de los gigantes, de los semitas. Entonces comprueba que ahí era el jardín de... Otra vez yo con mi corazón yo creo que es. Ahora no voy a pelear con nadie si es en otro lado, o sea, no, es mi opinión, ¿ok? Versículo 6. Y los amorreos y a los oreos en el monte de Seir. ¿Saben quién es el monte de Seir? Oh, yo voy a terminar. El monte de Seir está aquí, al ladito del aquí. Es más, ¿alcanzan a ver esto? Edom. ¿Sabe quién era Edom? ¿Alguien? Esaú. Esta tierra, toda esta tierra, Dios se la dio a Esaú. Y Dios, cuando venía a Israel, le dijo, hey, no se metan por ahí, no les voy a dar nada de ellos. Esaú era hermano de Jacob. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces quiere decir que otra vez comprueba, ¿verdad? Que ahí era la tierra antigua, la tierra donde estaba el huerto de Edén y el principio de toda la generación de Israel. Dice y en los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, en el versículo 6, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades. Ahora, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amor. ¿Saben quién eran los amalecitas también? Los hijos de Lot, también, de la otra hija, ¿verdad? Entonces, Amalek está aquí. Toda esta tierra era el pueblo de Amalek, toda esta tierra el pueblo de Moab, de los hijos de Lot, y aquí está Edom. Y Cades Barnea es ahí está, Cades Barnea. Entonces, otra vez se hace toda la guerra ahí, de todos esos reyes. Más bien, se hace la guerra aquí, porque Abraham está por ahí. Pero después vamos a continuar, porque se nos acabó el tiempo. Y salieron, versículo 8, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y pelearon contra estos. Dice, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. El valle de Sidín, una vez más, está ahí. Abraham está por aquí. Entonces toda la guerra fue aquí, está ahí, con todos estos lugares. Pero bueno, vamos a terminar ahí. Yo sé que es un estudio de geografía y de lugares, pero una vez más, ¿verdad? En el medio de toda esta perversión, Dios saca a su pueblo Israel, hermanos. Si no fuera por eso, no existiéramos nosotros. La creencia, nuestro cristianismo no existiera si no hubiera sido por eso, ¿verdad? Porque Dios, Abraham tenía esa comunión con él,
Y de ahí Dios quería sacar su descendencia. Mira, será muy triste, ¿verdad?, que Dios nos rescató a nosotros y quiere sacar un cristianismo, un pueblo de usted y de mí, y que de aquí a 50 años no exista nada en nuestro cristianismo. ¿Se imagina? Si Abraham hubiera hecho eso lo mismo. Es más, ¿para qué vamos a ir tan lejos? ¿Sabe cuáles son los descendientes cristianos de Lot? Ni uno. Al contrario, oímos de Moab y de Amalek, que eran inconversos. ¿Por qué? Porque no guardó su cristianismo. Y aquí a 100 años, ¿qué se va a hablar de nosotros, de usted, de Northwest? Y da hasta miedo eso, por no mantener una relación con Dios, por querer ir a la ciudad de las luces. No es Aurora, era Gomorra y Sodoma. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, te pido que bendigas las verdades de Dios. Señor, ayúdanos a aprender. Señor, ayúdanos a establecer nuestra fe. Señor, en medio de todo este mundo perverso, Señor, en medio de este mundo, la gente atea, Señor, donde está atacando nuestra fe, nuestros fundamentos en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer y a tener una comunión contigo, Señor. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que necesita, Señor, acercarse a ti, necesita, no sé, tal vez restablecer, renovar su compromiso contigo, Señor, que hoy lo haga, Señor, y que tenga ese anhelo y ese deseo, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplico. Vamos, te damos gracias, Señor, por tanto que nos das, tanto cuidado que proteges, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares en esta noche, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y está... va a venir José a despedirnos. Vamos a reconocer a los que quieren. No, ¿sabes?